Hola, bienvenidos a Coche Viejo Nueva Ruta. Justamente en el anterior capítulo nos hemos quedado exactamente en este punto, en el que yo les estaba contando que cada vez que llegaba a este control, antes de saltar al circuito de Nürburgring, estaba nervioso. Siempre, me pasa siempre. Pero en esta ocasión creo que era un poquito más, porque era consciente del tipo de coche que llevaba y eso me preocupaba un poco. Era un 1100, muy poca cilindrada, con 50 caballos y en este circuito se alcanzan velocidades brutales. O sea, de hecho es un circuito rápido en el que la velocidad mínima, creo, son 150-160 kilómetros y este coche apenas cogía 120-130 y eso eran bajadas. Porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de este circuito tiene mucha pendiente y en un coche como este lo notas. Pero bueno, en esta ocasión no era ser el más rápido, sino disfrutar del circuito porque estaba en mi ruta. Des en cuenta que estamos todavía en la primera etapa de mi viaje de España a Finlandia y me quedaba de camino. Y esto siempre es una prioridad. Si tengo la oportunidad, siempre voy a visitar este circuito. Así que nada, vamos a saber todos, yo ya lo sé, qué es una vuelta al circuito de Nürburgring en un Seat Arosa. O sea, te van a adelantar todos, básicamente. Y no te van a adelantar con una diferencia de 30 o 40 kilómetros de más. No. Te van a adelantar como si estuvieras parado, averiado en el arcén. Y eso es un poco incómodo porque en este circuito no solo entra gente profesional, entra gente amateur, que viene sin experiencia y a lo mejor adquiere un coche de 200 caballos para arriba y bueno, los accidentes ocurren. Aunque bueno, yo esta vez me fui bien. Ay, Dios, qué nervio. Bueno, estamos en la primera parte del recorrido del circuito. Aquí pillamos un poquito de bajada, por lo cual disfruto un poquito más el coche. Lo bueno es que lleva suspensión deportiva, aunque los neumáticos eran de calle y empezaron a chillar muy rápido. Y como ven, todos me pasan volando, pero volando. Por eso hay que estar siempre pegado a la derecha, son las normas del circuito, para que la gente entienda de que te pueda adelantar sin problema. Y yo en este caso, pues la verdad que no tenía nada a favor para picarme con nadie. De hecho, nunca lo suelo hacer. Hay gente que su vida la pasa aquí permanentemente en el circuito y obviamente tiene más experiencia que yo. Y eso es algo con lo que ya cuento siempre que vengo. Tenga un coche potente o no. Así que bueno, vamos a disfrutar del circuito, que es lo que importa, y así les cuento un poco cómo va la película. Bueno, este circuito tiene un recorrido de 23 kilómetros, ¿vale? Y como decía antes, la mayor parte del circuito es pendiente. O sea, yo con este coche lo iba a tener súper complicado, porque 50 caballos y un 1100 de motor, pues ya sabéis. Pero aún así lo puedes disfrutar. Me adelanta hasta un Panda, si es que, vamos, con respeto al Panda, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Yo igualmente, aunque me vine un poco arriba en la primera parte del circuito y exprimí el coche al 140%, porque al final te emocionas y te olvidas de que te quedan 7000 kilómetros por delante y que lo importante es reservar el coche, ¿vale? Y no exprimirlo. Al final pues te vienes arriba de la emoción. Pero sí que es verdad que en la última parte del circuito, y eso lo vais a notar, aflojé el pedal. No solo porque soy consciente de que me quedaban 7000 kilómetros de viaje y no quería problemas ni fallos, sino porque también las ruedas eran de calle, los neumáticos, y chirriaban bastante y avisaban. Mira, aquí ya tenemos ya luz amarilla, eso significa que ha habido un accidente, o sea, para que vean, para que veáis lo que digo, que las cosas aquí pasan. Hay accidentes que incluso se llegan a cobrar vida, pero bueno, eso es muy poco, la verdad. Es bastante seguro dentro de lo normal. Y bueno, a partir de aquí tienes que ir con mucho cuidado porque si no te conoces el circuito, tampoco sabes en la zona en la que se ha producido el accidente, por ejemplo, en zonas como esta donde no tienes visibilidad, te puedes encontrar al coche accidentado de frente y puedes formar parte también tú del accidente. Así que siempre que vengas aquí y veas esta luz, cuidadito, ¿vale? En este caso, el accidente estaba justamente aquí. Creo que es un coche de renting, de estos que alquilan para que puedas probarlo y vivir la experiencia. Y esos coches vienen bastante potentes y mucha gente sin experiencia puede acceder a ellos. Aunque tengas un briefing que te explican y tal, pues es lo que hay. Por eso siempre digo que si vienes aquí y eres novel,
tienes que tener mucho cuidado, porque es un circuito en el que nunca o casi nunca pasa nada, pero pasan cosas. Las partes que más me gustaban del circuito eran estas, en bajada, porque aquí es donde mi coche más corría. Y la verdad que, bueno, me daba esa sensación de que iba con un poquito más de velocidad. Pero bueno, ya veis la clase de coche que viene en este circuito. Es que me sentía, no ridículo, porque al final viene mucha gente con coches similares al mío a pasarlo bien, pero coño, acostumbrado a venir con un coche con otras características, pues eso es lo que hay, ¿no? Al final, pues pasan estas cosas. Este punto en concreto lo tenía muy en cuenta porque el año pasado o el anterior justamente me fui en esta curva, acabé en el césped. Menos mal que no fue en la valla y pude seguir disfrutando, pero perdí el control porque no me acordaba de que esa curva cerraba mucho y justamente hice un recto. Pasé por encima del piano y todo, yo no sé ni cómo no me cargué la llanta porque el ruido fue fuerte. Y bien, solo me la raspé un poquitito, la pinté y ya está. Y se quedó todo ok, por suerte. Pero hay que tener cuidado. Así que nada, seguimos por el circuito, como dije antes, un día espectacular. Creo que esta época del año, estamos a 7 de abril, es de las mejores épocas, si te cuadra un día así, para venir a circular aquí. ¿Por qué? Porque la temperatura no es muy alta, tu coche no la va a acusar, no hay tanta gente, como podéis ver, no sé si es porque yo voy muy lento y me han adelantado todo, o porque realmente el circuito no está con tanto tráfico, ¿sabes? No tiene tantas visitas. Y nada, decirte que cada vuelta, si es entre semanas, son 35 euros, ¿vale? La verdad que renta porque son 23 kilómetros y tú dices, oye, mira, he pagado un peaje de 35 euros, pero he podido rodar por el circuito más grande del mundo y uno de los que más historia tiene en la automoción, en el mundo del motor. Y la verdad que bueno, me di cuenta que el asfalto lo habían cambiado. Yo ya lo había escuchado, pero sí, lo han cambiado y en zonas donde había antes mucho bache, resaltos y tal, la verdad es que han quedado bastante bien. Este lugar siempre me encanta, hay gente que te graba desde ahí arriba, de hecho tengo un vídeo que lo cogí de YouTube y lo tengo guardado, que ya os los enseñaré en la intro. Y bueno, la verdad que bien, ha sido un día maravilloso. Yo siempre que puedo, como dije antes, vengo a este circuito, siempre que tengo la oportunidad, porque la pena que me da es que lo tengo tan lejos que cuando tengo una ruta cerca por la que paso por ahí, siempre intento venir a Nürburgring. A los que somos aficionados a este mundo y nos gusta tanto esto, creo que quien me escuche lo va a entender. Mira la rosa como se queda sin fuerza aquí, es acojonante. Digo, madre mía, tío, como venga alguien detrás un poco más rápido, de hecho siempre me giro aquí a la derecha por si acaso no vaya a ser, ¿sabes? Es que te lo digo, literalmente los coches que vienen por aquí, es que vienen lanzados, es que es acojonante, es brutal. Entonces yo siempre, más que mirar para adelante, iba mirando por los retrovisores, que me preocupaba muchísimo con este coche. Yo creo que esto no lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer porque es que creo que es un poco imprudente, la verdad. Un poco imprudente porque si tú ya sabes que este día hay mucho tráfico, la gente va a ir más tranquila. Pero si es un día como este, que la pista está despejada y que la gente lo sabe, la gente va a hacer tiempo, o sea, va a cascarle a su coche. Y hay gente que prepara su coche para este día. Y eso yo lo tenía muy en cuenta. Lo que pasa que, pues, me metí y ya está. Pero no creo que me vuelva a meter con un coche de estas características. Aunque bueno, si alguien no tiene otra cosa y quiere probar, también es una opción, ¿sabes? Pero hay que tener mucho cuidado. Porque lo que dije antes, vas a mirar más por los retrovisores para ver quién viene por detrás que mirar para adelante. Y al final disfrutas, pero disfrutas a medias tintas. Creo que en este circuito es más seguro ir más rápido que ir muy lento. Y eso yo esta vez lo aprendí. Porque aunque parezca que te adelantan normal y tal, no de todo el mundo te puedes fiar. Aunque por suerte, creo que mucha gente ya se viene con la lección aprendida, la mayor parte de las personas que entran en este circuito, y bueno, toman bastantes precauciones a la hora de rodar por él. Como decía antes, la mayor parte de este circuito es en pendiente y ya llevamos un rato que mi Seat Arosa lo empieza a acusar. Y yo aquí ya digo, mira, por mucho que yo acelere, no voy a ir a más de 80-60 km por hora. Entonces voy a aflojar un poco
y voy a disfrutar ya y a dejarlo ir y que el coche vaya respirando, porque no quiero que a mitad de viaje, por haberle exigido mucho aquí, pues me vaya a dar problemas. Yo tenía la idea de llegar a Finlandia, no quedarme aquí. Entonces ya a partir de aquí aflojo un poquito la pata y, como podéis ver, esta es la velocidad que llevo. No recuerdo qué velocidad era, pero sé que era subida y que el coche iba en tercera a fondo y no superaba las 3000 revoluciones, o sea que tampoco tenía fuerza para ir a más. Y las ruedas aquí ya, vamos, ni qué decir, o sea, estaban cantando como Bisbal, ¿sabes? Así que nada, creo que he tardado en rodar el circuito con este coche, pues yo creo que más de 13 minutos, o sea, ha sido muy largo. Lo normal, de hecho, ni me atreví a meterme en el carrusel, porque sabía que había gente que venía de atrás muy fuerte y dije, mira, no quiero joderle la vuelta a nadie. Mira, de hecho hay uno por el interior, ¿lo ves? Y ya está, esto siempre lo tengo en cuenta. Si yo no voy rápido, nunca entro ahí, porque quien entra ahí es que viene muy rápido detrás. Y yo sabía que con la rosa, no. Aunque me hubiera gustado por lo menos para la foto, pero esta vez no pudo ser. Tenía pensado dar más vueltas y solo di esta porque dije, mira Lea, si tu viaje fuera a Nürburgring directamente, para empezar no habría traído este coche, ¿vale? Pero si yo supiera que mi viaje se quedaba aquí, pues a lo mejor hubiera hecho 2 o 3 vueltas más, y si hubiera tenido una avería, hay talleres cercanos que te lo pueden reparar rápido. Pero es lo que dije antes, me quedaban 7000 kilómetros de recorrido, todavía estaba en Alemania, había hecho una travesía de 1800 kilómetros nada más, y me quedaba mucho por delante. Y mi idea era que el coche llegara sano y salvo a casa y que no me diera problemas. Dense cuenta que en 15 días yo a este Seat Arosa le casqué casi 10.000 kilómetros. O sea, es serio eso, ¿eh? Si dividimos los kilómetros por día, al día te sale unas 5 horas de conducción. Es acojonante, la verdad. Aunque yo, la verdad, no lo sufrí, porque había días que me dedicaba solo a conducir y otros días pues descansaba más, simplemente. Así que nada, estamos casi al final del recorrido del circuito, creo. Y ya aquí empiezo a notar que los coches bajan un poquito el pedal. Lo noto bastante, la verdad. Donde antes me adelantaban muy rápido, aquí ya no van tan rápido. No sé por qué, porque todavía aquí son curvas un poquito rápidas, aunque muy cerradas, pero que este BMW vaya casi a la misma velocidad que yo, pues la verdad me extrañaba bastante. Y amarilla no, luz amarilla no había. Entonces pues eso. Exprimido. No camina, si es que no, ya el coche no. Es curioso porque a la gente le suele gustar ver este tipo de coche, entrar al circuito, de hecho le sacan muchas fotos, los graban, porque no es habitual verte un coche de estas características entrando a un circuito como este, la verdad. Es que me sobraba carretera, tío. Es que yo ni frenaba. O sea, yo en bajadas no frenaba, porque la estabilidad la tenía, aunque llevara gomas de calle, pero es que no. Si frenaba no podía coger velocidad en la subida. Ahí va. ¿Veis? Yo aquí, por ejemplo, no frenaba, por eso no se me distancia tanto este coche de delante, que es un sub normal. Un sub, me refiero un sub. Me equivoqué y dije sub normal, pero porque lo dije todo junto. Así que perdón por la expresión, que no era mi intención, ¿sabes? Seguimos. Llevamos 14 minutos de recorrido. Madre mía, cómo hemos tardado. Es acojonante, tío. Con este coche. Yo recuerdo que con la anterior vez que vine, fui en un Volvo S60 y creo que bajé de los 10 minutos. O sea, es una diferencia total. Es que es total, tío. Aquí sí pude meterme en el interior. Es una sensación que te da porque sientes que parece que el coche se te va a desarmar. Es como que tiene mucha irregularidad ese terreno, y como yo pienso que para un coche que no está preparado a meterse ahí es peligroso.
Lo que pasa es que a la velocidad que yo voy, pues es que es imposible que el coche se me vaya pierda el control, porque es que no da más. Así que nada, estamos llegando al final del recorrido. Esta es la última recta. Aquí todo el mundo normalmente afloja para refrigerar el coche y yo pues más de lo mismo. Así que nada, espero que les haya gustado. Esto ha sido una vuelta con un Seat Arosa. Y bueno, la verdad que Zapatito, así llamo yo este coche, súper pequeño, no se portó mal, aguantó bien, no me dejó averiado dentro del circuito, que eso es un problema gordo, porque si te quedas averiado tienes que pagar para que te saquen de ahí, y barata la cosa no es. Y bueno, satisfecho, la verdad que muy satisfecho con este paseo por aquí por Nürburgring, porque más que una vuelta rápida fue un paseo, porque así lo viví. Pero bueno, siempre para mí es gratificante venir aquí. Al final estás viviendo lo mismo que el resto, con un coche inferior, sí, pero estás en el ambiente y eso es importante también, ¿sabes? Te sientes recompensado. Dicen, joder, cuando estás en un sitio como este, te sientes que formas parte de todo esto y lo que menos importa al final es el coche que lleve, sino el estar aquí con toda esta gente, compartiendo la misma afición, viendo sus coches, no sé, por lo menos yo lo veo así. Así que nada, si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, y si se te ha hecho pesado, espero que no me lo tengas en cuenta. Estoy empezando en YouTube, no sé cómo se editan los vídeos en YouTube, estoy practicando con varias aplicaciones, no tengo todavía una introducción buena, no sé, poco a poco iré mejorando estas cosas. Aún así te doy las gracias y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Ya entramos en otra etapa diferente, ya el viaje desde Nürburgring hasta Varsovia, Polonia, y también hay muchas cosas que contar, mi experiencia sobre todo al circular por allí, que no sabía si habían bajas emisiones, así que te doy un adelanto. Y nada, hasta la próxima, un saludo a todos.